¿Y si la muerte no te quitó a esa persona, sino que vino a devolverte algo que habías olvidado de ti? Porque nadie te dice esto. El verdadero colapso no comienza cuando pierdes a alguien. Empieza cuando, después de intentarlo todo, te das cuenta que no puedes hacer nada para traerlo de vuelta. Es ahí donde muchos se quiebran. Y unos pocos, despiertan. Este no es un vídeo sobre el fin. Es sobre el otro lado de la pérdida. Donde el silencio tiene voz. Donde la ausencia se vuelve guía. Y donde el alma deja de huir. Quédate. Porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu manera de ver la muerte. Para siempre. No estaba preparado. Nadie lo está, aunque diga que sí. El día en que perdí a esa persona, sentí como el tiempo se detenía, pero no de forma poética. Fue una pausa cruel, un silencio que me dejó suspendido entre dos mundos, el de antes y el de después. El de la presencia y el del vacío. Recuerdo la llamada. El tono de voz al otro lado. La frialdad con que se pronuncian palabras que deberían ser imposibles de decir. Y yo ahí, con el celular en la mano, tratando de entender si era una broma, si estaba soñando, si tal vez el universo se había equivocado de nombre, de hora, de vida. Pero no. Era real. El mundo no se había detenido para nadie más, solo para mí. Los primeros días fueron una niebla espesa. Caminaba por la casa sin rumbo, buscando rastros, señales, algún olor, algo que me devolviera la ilusión de que nada había cambiado. Dormía en el sofá. Dejaba las luces encendidas. Me hablaba a mí mismo. Me enojaba con Dios, con la vida, con mi incapacidad de haber hecho algo más. ¿Pero qué? Nadie me enseñó a salvar almas. Nadie me dijo que el alma también puede morir en vida, aun cuando el cuerpo sigue. Lo que me rompía no era solo su ausencia, era el eco de su risa, su taza en el estante, sus mensajes antiguos. Y más que eso, era lo que no llegamos a decirnos. Las veces que no fui más presente. Las cosas que daba por sentado. El amor que pensé que duraría para siempre y que, ahora, estaba en algún lugar al que no podía llegar. Una parte de mí se negaba a aceptarlo. Me repetía que era una prueba, que todo tenía un propósito, como dicen en los libros espirituales, pero cuando el dolor es físico, cuando te despiertas sudando por una pesadilla que no es un sueño sino tu vida, no hay frase que baste. Fue entonces cuando empecé a caer. Lentamente. Como una hoja que gira en el aire antes de tocar el suelo. Mi cuerpo seguía haciendo lo que debía, ir al trabajo, sonreír en reuniones, responder mensajes. Pero por dentro, estaba siendo desmantelado. No era tristeza. Era una disolución. Un colapso suave, silencioso. Como si el alma se hiciera agua. Y sin darme cuenta, dejé de resistirme. No porque fuera sabio, sino porque ya no tenía fuerzas. Me rendí. Dejé que la muerte me habitara un poco. No para morirme, sino para escucharla. Sentarme frente a ella, como si fuera una vieja enemiga con algo urgente que decirme. Fue en ese espacio, donde algo empezó a cambiar. El duelo no era lo que imaginaba, era mucho más lento, más profundo, más sagrado. Siempre creí que el duelo era una etapa. Una sala de espera emocional donde uno llora, acepta, y luego sigue con la vida. Pero no. El duelo es otra cosa. Es un viaje hacia adentro. Un desierto sin mapas. Un lenguaje que nadie te traduce. Al principio, intenté seguir las instrucciones invisibles que la sociedad impone: sé fuerte, el tiempo lo cura, todo pasa por algo. Pero esas frases, tan bien intencionadas, solo me alejaban más de lo que sentía. Porque no quería fuerza. Quería abrazar mi debilidad. No quería tiempo. Quería presencia. Y no quería razones. Quería sentido. Durante días, me convertí en espectador de mi propio cuerpo. Observaba mis manos al hacer café, mis pasos al caminar por la calle, mis ojos frente al espejo. ¿Quién era esa persona que respiraba con tanto esfuerzo? ¿Por qué me sentía extranjero en mi propia vida? La pérdida me desprogramó. Me arrancó de la lógica. Me devolvió al corazón, pero no al corazón romántico, sino a ese corazón quebrado que late como un tambor lento en medio del caos. Una noche, me senté en el suelo del baño. No lloraba.
Solo respiraba. El silencio era espeso. Afuera llovía. Y por primera vez en semanas, no pensé en nada. No luché contra el dolor. No quise entenderlo. Solo lo dejé estar. Y en ese no hacer, algo se abrió. Como si una puerta invisible dentro de mí se desbloqueara. Empecé a notar pequeñas cosas. El sonido del viento. La textura de una sábana vieja. El sabor del agua fría al amanecer. Era como si el alma comenzara a ver de nuevo, pero con otros ojos. O quizás sin ojos, solo con presencia. Me di cuenta de que estaba viviendo cada segundo desde un lugar nuevo, un lugar más honesto, más desnudo. El duelo no era un castigo. Era un proceso sagrado de alquimia. Dejar morir una parte de mí para que otra pudiera emerger. No como antes. No mejor. Sino más real. Y así, lentamente, el vacío comenzó a ser mi maestro. Me enseñó que el silencio no es ausencia, sino espacio. Que llorar no es debilidad, sino pureza. Que el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. No entendía todo, pero ya no necesitaba entender. Algo en mí comenzaba a confiar. Como si la misma vida que me había roto, ahora me estuviera reconstruyendo, grano a grano, sin prisa, sin promesas. Todo lo que buscaba fuera, estaba dentro de mí, esperándome en silencio. Durante años, viví hacia afuera. Buscando respuestas en libros, en personas, en rituales, en promesas de redención. Pensaba que alguien, en algún lugar, tenía la llave para aliviar este dolor antiguo que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Pero la muerte no te da teorías. Te da verdad. Y fue en uno de esos días grises, cuando ya no me quedaban preguntas, que ocurrió algo extraño. Estaba sentado frente a una vela encendida, no rezando, no meditando, solo, estando. Y de repente, sentí algo que no era tristeza, ni esperanza. Era una presencia. Una sensación cálida, como si alguien me abrazara desde dentro. No era la persona que perdí. No era su alma viniendo a consolarme. Era algo más sutil. Era, yo. Yo mismo. Esperándome. En ese rincón al que nunca había ido porque siempre estuve ocupado intentando llenar vacíos con cosas de fuera. Ese día me di cuenta de que mi dolor no venía solo de la muerte. Venía del olvido. De haberme olvidado de mí. De haber ignorado mis silencios, mis intuiciones, mis verdaderas necesidades. Había construido una vida siguiendo mapas ajenos, creyendo que la paz estaba en alcanzar algo, éxito, amor, reconocimiento, propósito, cuando en realidad, todo eso era una niebla tapando lo esencial. Me di cuenta de que cada vez que me alejaba de mí, la vida me enviaba señales. Una enfermedad, una relación fallida, una pérdida. No como castigo, sino como un susurro. Como si el alma dijera, regresa. Aquí estoy. Y entendí, con una claridad suave y dolorosa, que no hay afuera. Que todo camino verdadero comienza hacia adentro. Que la paz que tanto deseaba no iba a venir de entender la muerte, sino de reconciliarme con la vida. Mi vida. Tal como es. Con sus grietas, su lentitud, su misterio. Ya no quería escapar del dolor. Quería escucharlo. Porque me hablaba con la voz de mi propia alma. Me decía que debajo de todas las capas de miedo, de necesidad, de control, estaba yo. Vivo. Conectado. Entero. Esa revelación no cambió mi mundo en un instante. Pero cambió la dirección. Dejó de ser una huida y se convirtió en un regreso. Regreso al cuerpo. Regreso al presente. Regreso a esa parte de mí que, aún en medio del duelo, seguía susurrando, estás aquí. Aún puedes amar. Aún puedes ser. La muerte no me quitó, me devolvió algo que había olvidado. Siempre pensé que la muerte solo arrebata. Quita personas, borra historias, rompe futuros. Pero estaba equivocado. La muerte, en su brutalidad, también revela. Deja todo tan vacío, que lo esencial, lo verdadero, lo que nunca muere, comienza a brillar. Pasaron semanas en que solo caminaba. Sin rumbo, sin destino. Caminaba porque necesitaba mover el cuerpo, sentir el aire, no pensar. Y en uno de esos paseos, vi a una anciana sentada en una banca.
Lloraba en silencio, con una dignidad que me conmovió. Me senté a su lado, sin decir nada. Solo le ofrecí mi presencia. Y entonces lo sentí, eso que había vuelto a mí, la capacidad de simplemente estar, sin intentar arreglar nada. La muerte me había devuelto la humildad. El silencio. La mirada limpia. Me había enseñado que no soy el salvador de nadie, ni siquiera de mí mismo. Que no necesito tener respuestas para acompañar a otro en su dolor. Que basta con estar ahí, con el corazón abierto, sin máscaras. Empecé a ver belleza en cosas que antes pasaban desapercibidas. Una hoja cayendo. El reflejo del sol en una ventana. La voz quebrada de alguien que intenta seguir adelante. No era romanticismo, era profundidad. Una sensibilidad que no viene de leer libros sagrados, sino de vivir con el corazón roto. Y entonces lo comprendí, la pérdida no era solo una herida. Era también una apertura. Un portal. La puerta por donde regresaba mi alma a casa. No a un cielo, no a una creencia, sino a este momento, aquí y ahora. La persona que perdí ya no estaba, pero su amor, su risa, sus silencios, vivían en mí. No como recuerdo, sino como guía. Me hablaban desde adentro, como si la separación fuera apenas una ilusión. Como si todo lo importante, jamás se perdiera realmente. Ese día regresé a casa diferente. No más fuerte. No más sabio. Pero sí más suave. Más verdadero. Y por primera vez en mucho tiempo, encendí una vela, no para pedir nada, sino para agradecer. Porque en medio de la oscuridad, estaba empezando a ver. Aprender a vivir con el alma abierta, aunque duela. La mayoría de mi vida la pasé protegiéndome. Decepciones, abandonos, pérdidas, todo me enseñaba a cerrar. A construir muros invisibles para que no doliera tanto. Sonreía, trabajaba, cumplía con todo, pero dentro, había una fortaleza sellada. Y cuando esa persona se fue, algo en mí colapsó. No solo por su partida, sino porque entendí que ni todos esos muros me habían salvado. El dolor entró igual. Me rompió igual. Y entonces pensé, ¿de qué sirve vivir cerrado, si igual vamos a ser heridos? Comencé a probar lo contrario. A abrir el alma. A decir lo que siento, incluso temblando. A quedarme en una conversación incómoda sin escapar. A llorar frente a otros sin pedir perdón. A decir te extraño sin miedo al silencio del otro lado. Y descubrí que eso no me debilitaba. Me hacía humano. Más humano que nunca. Me di cuenta de que no vine a esta vida a evitar el dolor. Vine a sentirla. A vivirla completa. Con sus pérdidas, con sus milagros, con su caos hermoso. El alma, cuando se abre, no elimina el sufrimiento. Pero lo transforma. Lo vuelve más blando, más sabio. Más sagrado. Una mañana, vi una foto antigua de nosotros. En ella, estábamos abrazados, riendo, sin saber que ese momento sería eterno solo para mí. No lloré. Sonreí. Porque entendí que abrir el alma también significa dejar que los recuerdos te acaricien, en vez de que te destruyan. No se trata de vivir sin miedo. Se trata de no dejar que el miedo nos impida amar. Porque eso es lo que me enseñó la muerte, que la vida se mide en instantes presentes, no en años. Y que cada vez que me abro, aunque duela, algo de mí renace. Hoy camino con el alma más expuesta. Y sí, a veces duele más. Pero también siento más. Escucho más. Amo más. Y en el fondo, sé que estoy más vivo. El cuerpo también llora, y a veces es el primero en hablar. Durante mucho tiempo, creí que el dolor era solo cosa del alma. Que lo que sentía era espiritual, emocional, invisible. Pero el cuerpo tenía su propia historia. Y la mía estaba escrita en tensión, insomnio, náuseas silenciosas y respiraciones contenidas. Empecé a notar que cada vez que pensaba en la pérdida, mis hombros se cerraban como si abrazaran una ausencia. Que mis manos se apretaban como queriendo sostener lo que ya no estaba. Que mis pies se hundían en el suelo como si intentaran anclarme a una tierra que ya no sentía mía. Fue un día, en medio de una clase de respiración consciente a la que asistí sin saber por qué, que algo se rompió. No con llanto. Con temblores.
Mi cuerpo comenzó a liberar algo que mi mente ni siquiera sabía nombrar. Y entendí que él había estado cargando conmigo todo este tiempo. El duelo no solo se vive en pensamientos. Se guarda en el pecho, en el estómago, en la espalda. El cuerpo también extraña. También pregunta. También busca respuestas. Y si no lo escuchamos, se enferma, se apaga, se endurece. Aprendí a tocar mi pecho con ternura. A respirar profundo cuando la ansiedad me visitaba. A caminar descalzo por la casa solo para recordarme que sigo aquí. Que estoy vivo. Que mi cuerpo no es un obstáculo para lo espiritual, sino su templo más honesto. Y fue en ese reencuentro con mi cuerpo que algo comenzó a cambiar. Empecé a dormir mejor. A sentir hambre de nuevo. A estirarme sin pensar. A bailar a solas con una canción vieja solo porque sí. No porque estuviera feliz, sino porque por fin me estaba habitando. Comprendí que sanar no es escapar del dolor, sino integrarlo. Que la verdadera espiritualidad no está en elevarse, sino en encarnarse. En habitar cada parte de uno mismo, incluso aquellas que duelen, que pesan, que lloran sin lágrimas. Y entonces, por primera vez, dejé de luchar. Me acosté en el suelo, cerré los ojos, puse una mano sobre mi corazón y otra sobre mi abdomen, y solo respiré. Sin pedir nada. Sin esperar respuestas. Solo para recordarle a mi cuerpo que ya no está solo. El día en que no hice nada, y todo cambió por dentro. Estaba agotado. No de trabajar, no de pensar. Estaba cansado de intentar sanar. De buscar sentido. De luchar contra el vacío como si fuera mi enemigo. Así que un día, simplemente no hice nada. Apagué el teléfono. Cerré los libros. Apagué la música. Y me senté frente a la ventana, a mirar cómo el sol se movía por la pared. No fue una decisión sabia. Fue una rendición. Una especie de ya no puedo más que no dolía, solo pesaba. Pero ese peso me llevó hacia abajo. A un lugar donde nunca había estado. Donde no había preguntas. Ni respuestas. Solo una quietud inmensa. Y allí, en medio de ese no hacer, algo se aflojó. Una tensión antigua en el pecho. Una ansiedad que ni sabía que arrastraba. Una culpa silenciosa por no estar aprovechando el día, como dice el mundo moderno. Me di cuenta de que nunca me había dado permiso para simplemente estar. El sol siguió avanzando. Las sombras cambiaron. El mundo allá afuera giraba, y yo seguía ahí. Respirando. Viviendo. Sin hacer ningún esfuerzo. Sin intentar comprender nada. Sin querer sanar. Solo siendo. Y entonces, como un susurro suave, llegó una comprensión: no todo se resuelve con esfuerzo. No todo se transforma con lucha. A veces, es la rendición lo que abre las puertas. A veces, es el silencio lo que responde lo que tanto buscamos. Ese día no tuve una revelación mística. Nadie vino a visitarme en sueños. No escuché voces, ni vi señales. Pero al levantarme, sentí algo distinto. Un espacio. Una amplitud. Como si algo dentro de mí se hubiera expandido sin romper nada. Descubrí que el alma también necesita descanso. Que no todo proceso es hacer, hacer, hacer. Que hay sabiduría en detenerse. En observar sin intervenir. En confiar sin tener certezas. Y lo más bello fue darme cuenta de que, en esa pausa, en ese aparente vacío, la vida seguía hablando. Solo que muy bajito. Como si esperara que por fin, yo aprendiera a escuchar. El poder secreto de aceptar sin entender. Toda mi vida fui alguien que necesitaba comprender. Analizar. Racionalizar cada cosa que sentía. Pensaba que si podía entender el porqué del dolor, del destino, de la muerte, entonces podría sanarlo. Pero no. El alma no sana desde la mente. Y eso lo aprendí cuando ya no quedaban teorías que me consolaran. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas viejas, encontré una carta que esa persona me había escrito. No decía nada extraordinario, eran palabras simples, cotidianas, pero con un amor tan transparente que me rompieron por dentro. No lloré. Me senté en el suelo, sosteniéndola como si aún pudiera sentir su calor. Y por primera vez, no intenté buscar un mensaje oculto.
No traté de interpretarla. Solo la leí. Y la acepté. En ese instante, algo se movió dentro de mí. No fue una epifanía. Fue una suavidad. Una especie de sí interno. Un rendirme, no al dolor, sino a la verdad. No tengo que entenderlo todo para poder vivirlo. Aceptar sin comprender se convirtió en una medicina silenciosa. Empecé a hacerlo con todo. Con mi tristeza repentina. Con los sueños que no volvieron. Con los días en que me sentía desconectado. Dejé de pelear con la vida como si me debiera explicaciones. Dejé de interrogar al universo como si me tuviera que dar respuestas. Y fue en ese dejar ir el control donde apareció algo nuevo. Paz. No la paz de los finales felices. La paz de estar en medio del caos y no intentar escapar. La paz de confiar, aunque no haya certeza. La paz de respirar profundo y decir, no entiendo nada, pero sigo aquí. El alma, entendí, no se expande por lógica. Se expande por presencia. Y la presencia nace cuando dejamos de querer que la vida tenga sentido, y empezamos a vivirla, simplemente, tal como es. A veces, el acto más espiritual no es elevarse, es quedarse. En el dolor. En el cuerpo. En la duda. Y aún así, amar. Aún así, confiar. Ese día guardé la carta. No como un objeto sagrado, sino como un recordatorio, no vine aquí para entenderlo todo. Vine para sentirlo todo. Y en ese sentir, encontrar lo que realmente soy. El alma no olvida, pero aprende a mirar distinto. Con el tiempo, dejé de contar los días desde que se fue. De alguna manera, algo en mí empezó a cambiar. No porque doliera menos, sino porque yo ya no era el mismo que sufrió la pérdida. El dolor seguía ahí, como una sombra suave. Pero ahora me hablaba con otro tono. Más sabio. Más tranquilo. Descubrí que el alma no olvida. No quiere olvidar. Porque en cada recuerdo hay vida. En cada imagen mental, una caricia. En cada silencio compartido con esa ausencia, una presencia nueva. Más sutil. Más profunda. Ya no se trataba de dejar atrás. Se trataba de integrar. De convivir. Empecé a visitar lugares que antes evitaba. Cafés, calles, canciones. No para torturarme, sino para reconciliarme. Y en cada uno de ellos, algo me devolvía la mirada. Como si esa persona estuviera ahí, no con su cuerpo, sino con su energía. No como una aparición, sino como una frecuencia. Aprendí que hay algo más allá del tiempo lineal. Que el amor verdadero no caduca con la muerte. Que existe una memoria del alma donde todo lo vivido sigue vivo. No como nostalgia, sino como parte de lo que soy. Y también comprendí que no se trata de reemplazar. No vine a llenar el espacio que esa persona dejó. Vine a convivir con él. A caminar con ese hueco como quien lleva una cicatriz, no para esconderla, sino como señal de haber amado de verdad. La vida no volvió a ser como antes. Pero ya no quería que lo fuera. Porque ahora sabía mirar distinto. Sabía escuchar el viento con atención. Sabía hablar con el cielo en silencio. Sabía llorar sin desesperación. Sabía agradecer, incluso por lo que perdí. Hay un momento en el proceso donde dejas de preguntar, ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a preguntarte, ¿qué quiere la vida que vea a través de esto? Y en esa pregunta, sin respuestas definitivas, encontré algo sagrado: el alma nunca muere. Solo se transforma. Solo se expande. Solo se desnuda. Hoy, cuando pienso en esa persona, no lo hago desde la tristeza, sino desde la gratitud. Porque en su partida, me mostró el camino de regreso a mí. La muerte no era el final, era una puerta hacia otro tipo de amor. Durante tanto tiempo pensé que amar a alguien significaba tenerlo cerca, abrazarlo, escucharlo, compartir días y noches. Que cuando alguien se iba, el amor también se terminaba. Pero no. La muerte no mata el amor. Lo transforma. Lo depura. Lo vuelve eterno de otra manera. Una mañana, mientras preparaba café, sentí una calma tan profunda que me detuve. No había razón aparente. Pero algo dentro de mí estaba en paz. Y supe que estaba pensando en esa persona, no con tristeza, sino con una ternura suave. Como si,
Por fin, hubiese entendido que no necesitaba más pruebas de su presencia. Bastaba con cerrar los ojos y sentir. Ya no buscaba señales. Ya no necesitaba sueños reveladores. Ya no imploraba una conexión mística. Porque entendí que esa conexión no se había ido nunca. Solo había cambiado de forma. Como el agua que se evapora y luego vuelve como lluvia. Invisible, sí, pero real. Descubrí que hay un tipo de amor que no necesita presencia física. Que vive en el acto de recordar, de honrar, de seguir amando sin condiciones. Un amor que no exige nada. Que no se aferra. Que simplemente está. Silencioso. Firme. Sutil. Y entendí algo más. La muerte, esa figura temida por todos, no vino a robarme. Vino a mostrarme. A llevarme al fondo de mí mismo. A quitarme lo superficial para que pudiera ver lo esencial. A enseñarme que la vida no es eterna, pero el amor sí. Ese amor ya no duele. No quema. No desespera. Es como un fuego lento que me acompaña. Que me abraza por dentro. Que me recuerda, cada día, que nada se pierde del todo, si fue vivido con el alma abierta. Y así, aceptando todo lo que no entendí, amando incluso lo que dolió, respirando en medio de lo incierto, me encontré a mí mismo cruzando una puerta. No la puerta hacia un más allá, sino hacia un aquí más profundo. Un aquí donde el alma de quien amé sigue viva, en la forma en que decidí seguir viviendo.